Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención porque el ejército está confirmando una nueva zonada en el Carmen de Atrato, en el Chocó, que deja 18 militares secuestrados. Paula Belalcázar, ¿qué es lo último? Pablo, buenas noches. Desde la 1 de la tarde estos 18 militares están secuestrados por un grupo de más de 200 personas en zona rural de Carmen de Atrato, en Chocó. El ejército informó que esta unidad militar fue rodeada e interceptada por la comunidad, quienes los retuvieron y los llevaron hasta un resguardo indígena en contra de su voluntad, y en donde ya completan 6 horas secuestrados. La tropa, en la que hay 16 soldados y 2 suboficiales, se encontraba adelantando operaciones militares contra el ELN en una zona rural de este municipio cuando ocurrieron los hechos. La fuerza pública rechazó este nuevo episodio de asonada y pidió la liberación inmediata de los militares retenidos. Esta es una noticia en desarrollo. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. Mucha atención a la siguiente historia. Una falsa cazatalentos que venía de Argentina recorrió varios municipios del sur de Colombia buscando niñas futbolistas para supuestamente impulsar sus carreras y llevarlas a jugar a los mejores equipos de fútbol argentino. Alejandra, las niñas escogidas terminaron limpiando casas y sus padres pagando millonarias deudas económicas que adquirieron para cumplir el sueño de sus hijas. Lo que vamos captando, vamos viendo dónde podemos ir ubicando en la Argentina. Las declaraciones que ustedes ven y escuchan se las dio a un medio de comunicación en San José del Guaviare una mujer conocida como Griselda Alfonso, quien se presentó en el programa como directora técnica nacional e internacional de fútbol de capacitaciones de talentos. Depende de lo que vamos captando, vamos viendo dónde podemos ir ubicando en la Argentina, y los jugadores que llevamos hoy creo que van a ser un referente en Argentina para José de Guaviares. En ese entonces, el periodista que entrevistó a la mujer fue Oliver Capote, del Canal 4 de San José del Guaviare. Selecciona a algunos chicos, los cuales pues, los convoca y pues les pone en conocimiento que van a llegar a Argentina, que ella los va a hacer el seguimiento, les va a hacer la tutora, los va a acompañar en su proceso. Van a ir en una etapa de prueba, en caso tal de que el chico pues dé rendimiento adecuado en Argentina, así podría pasar a ser parte de las escuelas o de los clubes deportivos de la capital. Era algo pues, por primera vez en el Guaviare que llegaba alguien del extranjero. Me decía que esperaba a los chicos de Perú, que tenía 2 bolivianos. La señalada cazatalentos les pidió a las menores seleccionadas que alistaran sus documentos migratorios porque prometió regresar al Guaviare para viajar con las menores de edad a Argentina. Y dijo que el Arsenal la había fichado. Entonces yo dijo, ¿qué te parece si te digo que salió favorecida en deporte y en una beca para que estudie la universidad? ¿Qué quieres estudiar? Mi niña dijo psicología. Dijo, ¿estás preparada psicológicamente para separarse de su hija? Le dije, pues preparada como tal, no, pero sí, tenemos que hacer un sacrificio y un desafío, lo hacemos. Para cumplir el sueño de las niñas futbolistas seleccionadas en Argentina, explica esta víctima, la Casa Talentos hizo una primera exigencia económica a sus familias. Tenía que consignar $4.000 que tenía que dar de 2 a 6 de la tarde, en cual los conseguí prestados a intereses y otros familiares que me ayudaron. A los 15 días vuelve y me llama que como Arsenal la fichó, entonces que tenía que consignarle $4.000 para el fichaje, que cuando ella iba a venir por mi niña ya traía el carnet de Arsenal y el kit deportivo. Y de ahí me dijo, vaya preparando el pasaporte y vas preparando el permiso de salida autenticado por medio de los padres. Y el 22 de marzo del año presente
sale mi niña para Argentina junto con el hijo, con otros 2 niños. Y yo le dije, bueno, mi amor lindo, gracias a Dios, mamacita, se nos están dando las cosas, amor. Las niñas llevaban casi un mes en Argentina y la supuesta cazatalentos pidió más dinero, pero nada, que ponía a jugar fútbol en los equipos argentinos a las menores. Pues lo que hizo fue sacarnos plata más de entre unos 12 o 15 millones en puras mentiras. Toda hora la llamaba uno, mami, ¿qué hace, corazón? Hacíamos pues unas videollamadas y ella estaba descalcita, sin zapatos, que yo la miraba, era una hasta tristeza, sin chanclas. Y decía, no papá, estoy haciendo el desayuno, estoy haciendo el almuerzo, estoy haciendo diferentes horas que la llamaba uno, siempre estaba ocupada. No papá, estoy arreglando aquí la casa, el apartamento, estoy recogiendo ropa, bueno. Mientras las familias afectadas hacían la denuncia, una de las niñas reclutadas consiguió un teléfono celular y a escondidas, aseguran, desde Argentina lanzó una alerta a Migración Colombia en Bogotá. Por medio de la aplicación Libertad, donde una persona obtura el botón de pánico y nos manifiesta que está en peligro, que nos manifiesta que es una menor de edad, de nacionalidad colombiana, y que nos dice que él está en peligro, se encuentra sin sus padres, en un barrio de Argentina. Cuando ella llegó allá, le cambió las condiciones. Ella en ese momento se encontraba haciendo labores del hogar. De inmediato se comunicaron con las autoridades en Argentina. Esta persona, ciudadana argentina, manifiesta por la misma menor, tiene varias denuncias tanto en Argentina como en Colombia, entonces ella prácticamente andaba escondida. Gracias al seguimiento que se le hizo desde Colombia junto con las autoridades argentinas, capturaron a la señalada falsa reclutadora de fútbol. Logramos rescatar a una menor colombiana en Buenos Aires, Argentina, quien había sido engañada bajo falsas promesas de educación y oportunidades deportivas, y coordinar así un operativo internacional junto con las autoridades argentinas. Mientras que 2 padres de familia viajaron desde el Guaviare hasta Argentina para recuperar a sus 2 hijos que estaban en poder de la mujer y traerlos a Colombia, las autoridades argentinas y Migración Colombia rescataron a otra niña de 14 años y se la regresaron a los brazos de sus padres en Bogotá. 7:10 de la noche, el exgobernador del Chocó y representante a la Cámara, Giovanni Carlos Alberto Palacios, acaba de ser acusado por la justicia por presunta corrupción. Revelamos su indagatoria en la que dijo en 48 ocasiones que no recordaba detalles básicos del proceso contractual que lo tiene en líos judiciales. Noticias Caracol investiga. El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Giovanni Carlos Alberto Palacios Mosquera, uno de los varones electorales del Chocó, acaba de ser llamado a juicio por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En el caso particular me duele estar metido yo en un tema de estos. El alto tribunal tiene un arsenal de evidencias en su contra por su presunta responsabilidad en el desastre en el que terminó convertida la construcción de un sistema masivo de gas natural que prometía beneficiar a 13.188 habitantes de los estratos más vulnerables en los municipios de Ismina, Tadó, Condoto y Unión Panamericana. Un ambicioso proyecto del 2014, financiado por el Sistema General de Regalías y la Gobernación, cuyo costo se estimó en 17.838 millones de pesos. En este video de ese año, realizado por la empresa Universal de Servicios Públicos, ganadora del convenio, se ve a la gente bailando y celebrando porque ya no tendrían que volver a cargar esas pesadas pipetas para cocinar en sus casas. Porque el gas natural por es lo máximo. 11 años después, sin embargo, nada queda de aquella promesa, salvo las investigaciones de la justicia por este nuevo desangre de recursos públicos. Otro más en el ya larguísimo listado de ilusiones incumplidas al Chocó, que ha visto correr río abajo el imponente atrato. Aunque el proyecto lo suscribió el gobernador Efrén Palacios en enero de 2014 y tenía una duración de 2 años, para 2016 estaba lejos de terminarse. Al revés, estaba lleno de problemas y el avance de la obra no llegaba ni al 10%.
Aún así, y a pesar de las múltiples advertencias que le hicieron en 2016 la Contraloría y el Departamento Nacional de Planeación, el nuevo gobernador del Chocó, Giovanni Alberto Carlos Palacios, ordenó pagos por casi 1.800 millones de pesos a la firma contratista que había incumplido sus obligaciones y a la empresa interventora que maquilló las cuentas de semejante ruina. Yo confié en personas que me estaban entregando una documentación. Yo estoy confiado que todo se está haciendo allí a la medida. La gente le está diciendo esto va aquí y todo el empeño que uno le colocó a eso para terminar de esa manera. La unidad investigativa de Noticias Caracol conoció las intimidades del expediente que tienen serios apuros judiciales al hoy congresista Palacios Mosquera. De los delitos que se me han imputado, yo me considero inocente de ellos. Más allá de la reafirmación de su inocencia, la indagatoria que rindió el 21 de octubre de 2024 ante el magistrado César Reyes Medina podría decirse que es de antología. En las casi 4 horas que duró la diligencia, ante preguntas puntuales sobre este convenio, pronunció la frase "no me acuerdo" en 48 ocasiones. Pero la verdad no me acuerdo la totalidad de los municipios que estaban en el proyecto. No, yo no me acuerdo que esa decisión se me haya comunicado. Del documento, en este momentico, señor magistrado, no me acuerdo. No se acordó de los municipios que iban a ser beneficiados con el gas domiciliario. No se acordó de los documentos básicos de esa contratación. Tampoco de los pagos que ordenó, ni de los informes de la Contraloría sobre el estado de abandono del proyecto, ni de haber prorrogado el convenio a pesar de semejante radiografía de irregularidades. Es más, hasta dudó de su propia firma en documentos oficiales en los que aprobó como gobernador una cesión ilegal del convenio a otro consorcio. No, señor magistrado, yo no me acuerdo de esa empresa. Yo no me acuerdo de una notificación de esta resolución, señor magistrado. Yo no me acuerdo haber tenido el conocimiento de la preliminar de Contraloría. Yo ordené 2 pagos, tanto, no me acuerdo cuánto pago, pero sí ordené pagos. Yo no me acuerdo de generar un proceso de suspensión de recursos de giros. Y aparece la firma mía, pero yo no me acuerdo de la cesión de este convenio, señor magistrado. Yo no me acuerdo de haber cedido contrato. No, yo no me acuerdo de haber impartido en hacer efectiva póliza, no. Me quedo con una preocupación muy grande porque, es decir, yo no me acuerdo de esa sesión. Con semejante desmemoria, los que quedaron muy preocupados fueron los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 4 de diciembre acusaron al congresista chocoano por 3 delitos: peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en esta providencia de 288 páginas. Se pagaron obras contratadas pero no ejecutadas y lo poco que se hizo quedó en estado de abandono y está inservible a raíz de la suspensión indefinida del convenio. El aforado habría sido advertido de los incumplimientos del contratista por el DNP, el cual lo conminó a implementar planes de mejora que jamás ejecutó. También fue enterado y notificado del procedimiento preventivo y de la medida cautelar de suspensión de giros, pero hizo caso omiso sin que esté acreditada justificación alguna. Palacios Mosquera, que gobernó Chocó entre 2016 y 2019, descargó toda la responsabilidad del fracaso del proyecto de gas en sus entonces secretarios de Infraestructura y Planeación y en los técnicos encargados. Pero yo, como no sé el tema técnico, ni sabía el tema técnico, ni hoy lo sé, obviamente yo me valía por lo que me decía tanto los funcionarios que están en infraestructura para que sacaran el proyecto adelante. Además, dijo sentirse engañado porque una vez lo llevaron a una casa en Quibdó y le mostraron que sí estaba funcionando el gas domiciliario. A mí me llevaron a mirar de que en Quibdó se estaba dando gas domiciliario. Uno cree que es verdad. Confiadísimo que uno está allí y que los funcionarios lo están diciendo. Hoy es que ya cuando uno ya está en esta realidad, uno dice, ¿qué pasó aquí? Es decir, uno queda como en un margen de unas cosas que uno ni las podría explicar ni en esta instancia ni en otra instancia, porque como uno no es técnico. En esencia, el congresista Palacios Mosquera se mostró ajeno a cualquier responsabilidad en este desastre. Lo más curioso, sin embargo, fueron las frases que escogió para defenderse.
Entonces yo hoy no tendría cómo decirle a ciencia cierta qué pasó en ese tránsito. En ese tránsito no sé qué pudo pasar. Ahí en ese hueco algo tuvo que haber pasado. En este lapso algo tuvo que haber pasado para yo poder hacer un giro de eso. Pero sí uno se siente impotente frente a determinadas situaciones que no son fáciles. Yo no sabía que yo me estaba metiendo en una situación de que me tiene aquí sentado, que eso es lo que hoy aquí me tiene con la cabeza un poco como embolatada. El magistrado César Reyes Medina le informó 1 a 1 al congresista chocoano los hallazgos de este fracaso, la plata perdida y las ilegalidades documentadas. Luego le preguntó cuál era la importancia de este proyecto. Palacios Mosquera contestó: yo creo que el proyecto más importante que ha podido tener en la historia del departamento del Chocó, después de que hicieron el puente del río Yuto y el puente del río San Juan, era esa es la verdad. Yo recibí un proyecto 2 años después. Entonces yo estoy convencido de que los técnicos me están diciendo a mí una cosa cierta. Y voy con el convencimiento así. Entonces, ¿yo qué más le puedo decir aquí, señor magistrado? El magistrado Reyes Medina fue más agudo en la diligencia. Dada la relevancia, señor congresista, que usted le da a un proyecto de inversión social que lo calificó como el segundo más importante para su departamento, ¿no considera que la supervisión y el seguimiento a su implementación y desarrollo demandaba mucho más que pedir en unas sesiones unos reportes? Ese contrato, lo que yo entiendo que en el 2014 no tenía ni supervisión. El magistrado le cuestionó al exgobernador que no hubiera liquidado ese convenio y multado a la firma contratista como correspondía. También pidió explicaciones de por qué no reclamó las pólizas para salvar el patrimonio público. Sobre todo le era exigible dar por terminado ese contrato. Usted menciona que hizo una orden verbal, pero la terminación de los convenios y contratos tienen unos ritos y unos procedimientos. Reyes, además, le preguntó al hoy parlamentario por qué firmó una cesión de ese convenio a un consorcio que estaba integrado por la empresa que había incumplido inicialmente el proyecto, es decir, Universal de Servicios Públicos. ¿Qué razón habría o justificación, si la hubo, para eventualmente usted haber adoptado esa decisión de la cesión del convenio? Señor magistrado, no me acuerdo yo de esto y no tendría es decir, una situación para decir que ibas a hacer una sesión. Repare, señor congresista, nuevamente en la firma que allí aparece y manifiésteme si... Sí, señor. Mire, ¿es la mía o no? Es importante de todas maneras, porque usted me está diciendo que no recuerda haber autorizado ni suscrito una cesión de ese convenio. Sí, señor magistrado. Es decir, yo podría decir que esta es mi firma, pero yo este convenio yo no me acuerdo de esto. Tengo que ser honesto, yo no me acuerdo de haber firmado esto. Al margen de la desmemoria del parlamentario, el magistrado Reyes le preguntó si se había interesado por saber qué había pasado con ese proyecto de gas años después, mientras continuó con su carrera política. ¿Usted finalmente nunca indagó por el destino final de ese proyecto? Señor magistrado, cuando uno sale de estos cargos, se inician a haber muchas dificultades. Muchas, y esas son las que yo estoy viendo hoy. Los que en realidad quedaron en dificultades fueron esos 13.000 habitantes de los territorios más pobres del Chocó a los que él les prometió el gas domiciliario. Más un acto de mala fe, fue un robo, una estafa que se le hizo al departamento y debemos ser restablecidos en la vulnerabilidad del derecho que se nos ha cometido. Noticias Caracol recorrió varios de esos municipios para hablar con los habitantes afectados. En Itzmina, por ejemplo, Ana Ramírez cuenta que en su momento pagó 450.000 pesos para la instalación del gas prometido, que jamás llegó. Vea, mami.
perforaron, metieron desde allá hasta lo que ve aquí. Y de aquí la tubería hasta la cocina, no más. Hoy sigue cocinando con pipeta, que vale 95.000 pesos. Robada, para mí es un robo. Es un robo porque se pagó, solo colocaron lo que le digo y nada más. Nos prometieron un servicio eficaz, permanente, un servicio de calidad, continuo, y en realidad no fue eso, siento que se burlaron de nosotros. La Corte Suprema fue contundente en su acusación. Existen pluralidad de medios de prueba documentales, testimoniales y periciales que demuestran cómo durante el tiempo que el mencionado fue gobernador del departamento de Chocó, se presentaron mayúsculas irregularidades por el incumplimiento de las obligaciones en el marco del citado convenio por parte de la firma contratista Universal de Servicios Públicos S.A., sin acción eficaz alguna desplegada por el procesado para proteger el bien jurídico de la administración pública. Por este caso, el 11 de julio de 2023, cuando ya era congresista, la Contraloría halló responsable fiscalmente a Palacios Mosquera y le impuso una multa de 18.333 millones de pesos que deberá pagar de manera solidaria con 3 exfuncionarios de la gobernación y las empresas involucradas. Además, en la Corte Suprema avanzan 2 procesos más por presunta corrupción en sus tiempos como mandatario regional. No obstante, aunque la memoria no parece ser su fuerte, el parlamentario sigue jurando que es inocente. A mí me afectaría mucho como persona que yo termine implicado en una situación de esto y las personas que iniciaron su proyecto, que lo generaron y que pudieron, diría yo entre comillas, generar un caos, terminen en unas condiciones diferentes a las mías. Por cuenta de estos enredos judiciales, Giovanni Carlos Alberto Palacios Mosquera no va a aspirar al Congreso en 2026, pero desde hace semanas puso todo su capital político para hacerle campaña a Sandra Palacios Maturana, exdiputada y pareja actual del excongresista Nilton Córdoba Manyoma, célebre por haber sido uno de los protagonistas del llamado Cartel de la Toga. De hecho, el pasado 17 de octubre la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura. Y la verdad, contento en esta fiesta de la democracia, hoy a la inscripción de nuestra candidata, Sandra Palacios. Mientras la justicia avanza, la política en Chocó no se detiene. Andrea Estrella y Juan David Laverde, Noticias Caracol. Paloma Valencia, la candidata presidencial del Centro Democrático, fue invitada a participar en la gran consulta por Colombia que reúne a varios candidatos de la centroderecha. Sin embargo, en sala de prensa Blue confirmó que la decisión no está tomada y será consultada con su partido. Esta mañana un 8º nombre sonó para hacer parte de la llamada Gran Consulta por Colombia, el de Paloma Valencia, la precandidata del Centro Democrático. A través de redes sociales, algunos de los precandidatos de la coalición anunciaron la noticia, asegurando que tuvieron una reunión esta mañana con Valencia en la que ella manifestó su intención de participar en la consulta del 8 de marzo. La noticia también fue confirmada por la ficha del uribismo en sala de prensa Blue de Blue Radio. Estábamos en la pregunta de si era una opción entrar a la consulta, pues porque usted sabe que ellos tienen la capacidad de decidir quién quieren que vaya y quién no. Me alegra mucho la noticia de que ellos aceptarían mi participación. Sin embargo, la participación de la actual senadora en la consulta no está asegurada, pues ella misma señaló que es una decisión que debe tomar escuchando las posturas de su partido. Cuando uno es candidato de un partido no es solo lo que uno quiere, es también lo que quiere su partido, su bancada, los líderes del partido, el presidente Uribe. Además dijo que su intención es armar una consulta lo más amplia posible, incluyendo otros candidatos de derecha. Pues también estamos muy pendientes de las decisiones en torno a Juan Carlos Pinzón y otras personas que han pedido ingresar, porque queremos una consulta lo más amplia posible. En caso de recibir el aval del uribismo, Paloma Valencia entraría a la consulta con Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna y Daniel Palacios. La decisión será comunicada en los próximos días. El Gobierno Nacional oficializará en los próximos días el decreto de emergencia económica. Aunque algunos detalles fueron revelados por el ministro del Interior, Armando Benedetti, la Corte espera ser notificada para poder verificar su constitucionalidad.
El decreto de emergencia económica anunciado por el ministro de Hacienda Germán Ávila ya fue firmado por el gabinete ministerial y el presidente Gustavo Petro el pasado jueves. Se espera que sea oficializado en los próximos días. A través de este mecanismo, el gobierno busca recaudar 16 billones de pesos con la creación de algunos impuestos que estaban incluidos en la reforma tributaria hundida en el Congreso. A las entidades financieras que prestan, la que le acabo de decir, también a los juegos de suerte de azar, a los licores con alto grado de alcohol, más o menos que recuerde esos, al 4 por 1000 pasarlo al 5 por 1000. Según expertos, una vez se publique el decreto, comenzará el cobro de los impuestos. Mezcla impuestos que pueden iniciar inmediatamente, discutiblemente en las compras navideñas. Si este decreto sale a regir a partir de el 22 de diciembre, 23 de diciembre, o 24 de diciembre, las transacciones electrónicas con medios de pago electrónicos pues van a ser desestimuladas. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, enviaron una carta a la Corte Constitucional solicitando que se suspendan los efectos de este decreto de emergencia económica una vez se oficialice, con el fin de que no haya cobros mientras el alto tribunal estudia su constitucionalidad. Otros gremios también expresaron su preocupación. Si bien hay una problemática fiscal, esta es estructural y es previsible. Y cuando hablamos de una emergencia económica, tiene que tener efectos que sean sobrevinientes y excepcionales. Y en este caso, ninguna de estas dos acciones se presentan en este momento. Esto se corrige con una política fiscal, con una austeridad del gasto, con acciones que permitan reducir las necesidades de un gasto. El gobierno sabía que el presupuesto que presentó no era ni estaba financiado. El gobierno conocía que tenía una desfinanciación de más de 45 billones de pesos. En diálogo con Noticias Caracol en Vivo, el subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia aseguró que esta emergencia económica es inconstitucional. El examen de la Corte debería ser muy rápido y digamos lo que es usual es que esos decretos se examinen dentro de los 20 días siguientes a la expedición de la norma, que el presidente de la República asume materias que son reservadas para el Congreso de la República. Esta es la tercera vez en la que el gobierno Petro estaría decretando un estado de excepción. En esa ocasión, el gobierno nacional menciona que la razón principal para decretar la emergencia económica es la de obtener recursos para el pago de la deuda, fortalecer la ofensiva militar con tecnología antidrones, inteligencia y aumento en el pie de fuerza, así como garantizar el funcionamiento del Estado dado el desfinanciamiento del presupuesto del año entrante. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, estaría evaluando citar a una sala plena extraordinaria una vez se conozca este decreto anunciado por el ministro de Hacienda Germán Ávila. Millonarias pérdidas para comerciantes dejó un grave incendio registrado esta mañana en Bucaramanga. Las autoridades evalúan reubicar a los afectados. El trabajo de 30 años de doña Maricel Mantilla, su esposo y sus hijos quedó en cenizas. Ellos hacen parte de los comerciantes afectados por el incendio registrado en el centro de Bucaramanga. Está todos los locales pues llenos y hay un compromiso de pagos por hacer. Los locales pues estos días que son de aquí al 24 como los mejores del año prácticamente, lo mejor, que es ahí la temporada. Camisas, jeans y otras prendas se quemaron. La mercancía que habían comprado para vender esta temporada navideña quedó inservible. Me llama una de las empleadas y me dice que se está incendiando los locales. Yo tengo cámaras y miro y ya pues como el humo no se ve. Me vengo rapidito y encuentro ya todo A las 8 de la mañana la conflagración inició y rápidamente las llamas se propagaron hasta extenderse en 12 locales generando pánico. Yo me quité la camisa y me metí a ayudar a sacar las cosas y pues todo el mundo se estaba asfixiando y lo que primero pensamos fue sacar a la patrona, que estaba ya metida llorando. Y de un momento a otro se extendió toda la nubará de candela para todos los locales. Y pues gracias a toda la ayuda de los vendedores ambulantes logramos abrir los portones, tumbar los candados y abrir y pues ayudarle. La alcaldía dispondrá de casetas en puntos estratégicos de la ciudad para que los afectados puedan vender la mercancía que lograron rescatar. Vamos a ubicar en parques, en puntos estratégicos de estos 12 comerciantes que fueron afectados, puedan llevar allí de manera transitoria cada uno de sus productos y toda Bucaramanga
solidaria y unida, los vamos a estar apoyando. Las autoridades señalaron que una de las hipótesis del hecho estaría relacionada con un posible cortocircuito. Debimos buscar local por local en donde se había generado el incendio, encontramos el foco y lo controlamos. Sin embargo, el humo y el polvo extintor que se utilizó en este incendio afectó a varias personas y afectó a varios locales. Las pérdidas por este incendio son millonarias. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:41, atención, en Suárez, Cauca, hace pocos minutos se registró un hostigamiento contra la estación de policía por parte de las disidencias bajo el mando de alias Mordisco. Muy cerca se estaba jugando un partido de fútbol. Cientos de personas que estaban celebrando en familia vivieron momentos de pánico al escuchar las ráfagas de fusil que se aproximaban. Todos salieron corriendo para protegerse. A esta hora, tropas del ejército hacen presencia en la zona luego de este ataque perpetrado por la estructura Jaime Martínez, luego de su anuncio de cese al fuego por la temporada decembrina. Y en Anorí, Antioquia, fue reforzada la presencia de militares luego de una incursión armada del Clan del Golfo, en donde 4 personas fueron secuestradas y horas después dejadas en libertad. Estas fotografías evidencian la llegada de 80 militares del Ejército Nacional al corregimiento El Charcón de Liberia del municipio de Anorí, en Antioquia, zona donde permanecen más de 2.000 familias confinadas por una incursión armada en las últimas horas por parte del Clan del Golfo. Hemos iniciado el despliegue operacional sobre el corregimiento del Charcón Liberia, Antioquia, con el objetivo de adelantar operaciones militares ofensivas para contrarrestar cualquier acción de los grupos armados organizados presentes en la zona. Pese a que el miedo persiste por el secuestro de 4 personas y su posterior liberación, algunos han decidido permanecer en casa. Estas acciones incluyen fuego de artillería e inserción de unidades orientadas a neutralizar el accionar criminal del grupo armado organizado Clan del Golfo. Estructura que mediante intimidaciones a la población civil busca afectar la seguridad y la estabilidad del territorio. Durante el avance de las tropas, se logró ubicar y neutralizar varios campos minados y artefactos explosivos improvisados. Hoy el ejército no solo trabajó para llegar al territorio afectado por la violencia, sino para desactivar minas antipersonales que han sido instaladas por los ilegales. Por favor, señor ministro, recuperemos ese corregimiento para los ciudadanos. Quitémosle de encima los bandidos de distinta calaña que los han aterrorizado durante años. Hoy es el Clan del Golfo. Ayer fue el ELN, antier fueron las FARC. Aunque permanece la amenaza de desplazamiento del corregimiento por la escalada de violencia, por ahora no se tiene registro de la llegada de familias al casco urbano. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:53 PM. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora, centenares de viajeros se encuentran en las terminales terrestres y aéreas a la espera de movilizarse hacia las ciudades donde pasarán la Navidad. Nuestros periodistas en Bogotá y las regiones nos tienen más detalles. Iniciamos con Mayra Tenorio. ¿Cuál es el panorama en la terminal Salitre y qué recomendaciones hacen para los que aún no han comprado sus tiquetes? Mayra, buenas noches. Muy buenas noches, esa es la imagen aquí en la terminal Salitre, completamente llena esta terminal, decenas de personas haciendo fila intentando buscar un tiquete y otros esperando el despacho de estos buses. Hay que decir recomendaciones muy claras teniendo en cuenta que al día están saliendo cerca de 3.900 vehículos, estos son como 60.000 pasajeros al día. Tengan en cuenta que los precios están elevados debido a la demanda y que hay varios destinos que en este momento están agotados, como puede ser Ocaña, también Puerto Wilches, según lo que nos han mencionado, y muchas personas que van hacia Venezuela tomando la ruta de Arauca, para que tenga muy en cuenta. Este panorama también se ve en otras terminales, como la terminal del norte y del sur, para que usted se agende, sobre todo mire en la página y compre su tiquete con anticipación. Mayra, y seguimos aquí en la capital del país porque por el aeropuerto El Dorado también aumentó el flujo de viajeros. Esteban Bejarano, ¿cuál es el panorama y cuántos viajeros se espera usen ese terminal aéreo?
Noches, pues es un panorama bastante movido y con registro de gran cantidad de pasajeros aquí en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Hemos visto cómo llegan las familias, las parejas, los amigos para partir hacia sus destinos para pasar lo que sería la Navidad. Usted me pregunta por la cifra de movilidad. Estamos hablando de que durante este fin de semana y hasta el miércoles 24 de diciembre son aproximadamente más de 1 millón las personas que van a utilizar el Aeropuerto Internacional El Dorado para dirigirse hacia destinos nacionales e internacionales. Destinos nacionales como Santa Marta, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín, y destinos internacionales como Estados Unidos, México y España. La recomendación principal de las autoridades aeronáuticas es que lleguen con antelación para tomar sus vuelos, para hacer el check-in y registrar sus maletas, pues por día se espera aproximadamente que lleguen aquí cerca de 120.000 viajeros. Esteban, ahora nos vamos para Medellín. En la Terminal del Norte hay gran afluencia de pasajeros. Erika Zapata, ¿cuál es el panorama? Muy buenas noches, los saludos desde la Terminal del Norte de la ciudad de Medellín. Y miren, este es el panorama en este lugar, gran afluencia de personas, algunos que llegan, otros que se van, sobre todo se están moviendo para llegar el 24 de diciembre a disfrutar con sus familias. Y miren qué tan curioso, también una gallina que va a viajar a un municipio del departamento de Antioquia. En el caso de las personas que llegan es, por ejemplo, para las fincas del oriente del departamento, también para el suroeste. En el caso de las personas que se van, por ejemplo, para Cartagena, para Santander. Esto es lo que está pasando a esta hora, controlado todo el tema de la seguridad en este punto. Muchísima gente, hay que decir que no hay silla para tantas personas, pues ellos de manera artesanal pues han creado sus asientos, están muy contentos para pasar este fin de año en familia. Se espera que la Terminal del Norte y la Terminal del Sur del 1 de diciembre al 14 de enero se movilicen más de 5 millones de personas y la policía garantizando el tema de la seguridad en las vías junto con el ejército. Erika, y a Cartagena están llegando varios de esos viajeros que están saliendo del centro del país. Junior Castillo, cuéntenos cuántos pasajeros se han movilizado hasta ahora. Buenas noches. La operación Éxodo en la ciudad de Cartagena ya empieza a tener importantes números con respecto a la operación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Han dicho las autoridades de este terminal aéreo que en lo corrido del mes de diciembre ya son 315.000 personas provenientes de destinos nacionales que han llegado a la ciudad de Cartagena, mientras que cerca de 91.000 lo han hecho desde destinos internacionales, con un promedio de 21.000 pasajeros por día. A lo largo de todo este año ya se han movilizado por este terminal aéreo cerca de 7 millones de visitantes, a la espera de que en esta temporada de fin de año se puedan adicionar 800.000 pasajeros más. Recordemos que la ciudad de Cartagena ya se prepara para recibir cerca de 1,6 millones de visitantes durante esta temporada de fin de año, que esta temporada irá hasta el 19 de enero. El reelegido presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, Sergio Díaz Granados, y además personaje incluido en la categoría de titanes de la prestigiosa revista Time, habló con Noticias Caracol sobre el panorama económico, social y electoral que vive Colombia y América Latina. Sí, señor, también sobre las tensiones de Estados Unidos con Venezuela y nuestro país. A continuación, sus reflexiones y sus recomendaciones desde el Banco Multilateral. Todos los países de la región elevaron sus niveles de deuda de manera acelerada para poder atender los compromisos de la pandemia. Y regresar nuevamente al cauce, es decir, bajar el gasto, volver a controlarlo, volver a retomar las fuentes de ingreso, no ha sido fácil. La inflación se disparó en casi todos los países, tocó muchas intervenciones de los bancos centrales. Parte del trabajo nuestro es sentarnos país por país, revisar qué necesita cada uno. Y obviamente los ciclos electorales, que son naturales en América Latina, sobre todo en los países democráticos, obligan simplemente a revisar cuáles son las prioridades de esas sociedades cada vez que viene una elección. En esa foto de América Latina, ¿cómo está Colombia hoy? Podemos resumirlo como un vaso medio lleno o un vaso medio vacío, ¿no? Estamos en un momento electoral también, que obviamente eso tiene un impacto en los avances de las reformas. Pero reformas habrá que hacer necesariamente cuando arranque un nuevo gobierno, un nuevo Congreso, reformas asociadas al gasto y reformas asociadas al ingreso, eso es de esperarse. Esa fotografía implica necesariamente que en los próximos meses el país tenga que hacer un esfuerzo en materia de ajuste. ¿Qué necesitaría el país en el año 2026 para que bancos como la CAF volvieran, o más que volver, tuvieran una certidumbre sobre su panorama económico?
No, yo creo que la función nuestra es ayudarle a los países a acceder a fuentes de financiamiento lo más económicas posible. Sí. Lo que tenemos que ver es que aquí hay una ventanilla de financiamiento al desarrollo que tiene el país, aún en los momentos más difíciles. Es decir, que ¿estamos en un momento difícil? No, yo diría que en cualquier momento de la economía siempre tiene momentos fáciles y momentos difíciles. Estamos en un momento donde hay naturalmente una expansión del gasto, donde tiene que haber un control de la expansión del gasto. Colombia el próximo año, ante un cambio de gobierno, o el próximo año, suceda lo que suceda, ¿necesita financiamiento y necesita qué reformas? Porque usted se refería a algunas. Pero el próximo Congreso, con seguridad, va a tener que volver a recibir un proyecto similar. Una reforma tributaria. Una reforma tributaria, van a tener que aprobarse y van a tener que hacer un ajuste en el gasto. Entonces, eso es una discusión que tendrá que darse probablemente en el segundo semestre del año entrante. Mientras eso pasa, el país va a requerir fuentes de financiamiento para atender las obligaciones actuales. Seguiremos nuestro trabajo a lo largo del semestre y en el cambio de gobierno y el cambio de Congreso es la oportunidad para hacer la planeación a 4 años, para identificar, ok, estas son las reformas que hay que adelantar. La CAF se conoce por ser pionero en la región por los bonos verdes y apoyar estos procesos en la lucha contra el cambio climático. Colombia, ¿qué también ha hecho la tarea en los últimos 3 años? No, Colombia se ha posicionado siempre como un actor muy activo en los temas de finanzas verdes y de finanzas sostenibles. Entonces tenemos que buscar la fuente de financiamiento más barata, a más largo plazo y con el mejor conocimiento para poder garantizar que podemos tener una infraestructura que sea resistente a lo que viene. ¿Qué tanto dependemos todavía para tener esos recursos de economías como el petróleo, como el gas? Por supuesto, para Colombia y para América Latina en general, todos los países mineroenergéticos de la región tienen que utilizar sus rentas de capital. Por lo menos el gas natural sí tenemos que utilizarlo, lo que encontramos, lo que tenemos en estas plataformas en offshore en el Caribe. El país tiene que seguir utilizando estas energías como energías de transición para poder apalancar realmente la adaptación del país hacia adelante. Entonces, cada país define su hoja de ruta y en esa definición va a encontrar siempre la disponibilidad de las ventanillas de financiamiento al desarrollo. En el caso de CAF, nosotros hemos trabajado país por país identificando qué es lo que le conviene a cada país y cómo quiere cada país manejar su transición. Proyecciones de crecimiento económico 2.5% para este año, 2.6% para el próximo año. Son cifras que para muchos analistas se han estancado. Hay una afectación general en toda América Latina y es la caída de la inversión. Yo creo que esta ha sido como el gran drama de los últimos años. O sea, no es solo Colombia. No, es la región. Entonces yo me dice a mí cuál es la razón estructural hoy detrás del bajo crecimiento de América Latina y el Caribe. Llevamos casi 15 años, que podemos declararlo también de perdidos en América Latina y el Caribe, de muy bajo crecimiento, cuando es una región que debería estar creciendo entre el 4 y el 6% para poder cerrar las brechas de pobreza. Eso genera todo tipo de desilusiones, de frustraciones en las sociedades, se expresa en los procesos políticos, se expresa en la desesperanza. Después uno puede encontrar razones individuales de los países. Algunos han tenido inestabilidades macro y eso ahuyenta los flujos de inversión. Pensemos en el caso de Argentina o el caso de Bolivia, eso aleja los flujos de inversión. Pensemos en países que deciden que no quieren inversión, por ejemplo, en minerales y hidrocarburos, caso de Colombia. Entonces Colombia decide no queremos esto, bueno, ahí hay una caída de los flujos de inversión asociados a ese sector en particular. Y esas son decisiones que van tomando los países. ¿Dónde hay que activar? Hay que activar en sectores que atraigan la inversión nuevamente a América Latina y el Caribe. Y se pueden hacer, yo creo que hay sectores que pueden dar una gran solución a nivel mundial. Hay que activar más agroindustria, hay que activar más sector energético, hay que activar más la construcción de vivienda. América Latina dejó de hacer 12 millones de viviendas en los últimos 10 años. Entonces, hay sectores que pueden ayudar rápidamente a reconvertir la tendencia de los flujos de inversión. Y eso ayudaría al crecimiento económico, y dejar los recursos naturales sin utilizarlos y dejarlos expuestos a la ilegalidad es la peor alternativa que tiene América Latina y el Caribe hoy. ¿Qué está pasando en América Latina que nos involucra no solo al sector privado, al sector público, sino al ciudadano mismo? Las sociedades de América Latina en general están viviendo los últimos años como años de mucha desesperanza, y esa desesperanza lleva a discusiones que parecen realmente alejadas de las soluciones, discusiones que están más en las formas, más en los paquetes
ideológicos que realmente en las soluciones de fondo que la región necesita hoy por hoy. O sea, estamos polarizados y no estamos entregando soluciones. Yo creo que nos estamos alejando de las oportunidades que la región tiene. La región tiene suficientes piezas en el escritorio como para hacer soluciones. Yo creo que muchas de ellas dependen más de nosotros que de terceros. Nos mata probablemente la falta de integración en los mercados nuestros. Mientras Estados Unidos es un gran mercado compacto de 350 millones de personas, o Europa, nosotros somos un mercado muy fragmentado en América Latina. ¿Por qué se dice que Colombia depende de Estados Unidos y qué tanto una banca internacional como la CAF revisa esa relación Colombia-Estados Unidos? Bueno, nosotros tenemos una relación directa con los mercados internacionales donde colocamos nuestros bonos. Estados Unidos es un gran financiador de los programas nuestros, el mercado de bonos de los Estados Unidos. En la relación Estados Unidos-Colombia, yo creo que esencialmente mi única opinión o, si se quiere, respuesta a tu pregunta, porque ni siquiera es un consejo a nadie, yo creo que las coyunturas deben superarse y lo que hay que trabajar es enfocarse en soluciones diplomáticas, comerciales y diplomáticas que ayuden a preservar la relación. Pero afecta la tensión afecta en todos los sentidos, incluso en las revisiones que hace la CAF, la tensión que hoy hay entre estos dos gobiernos. Pues digamos que en la operación del banco no, y en la relación del banco con el país tampoco. La relación o lo que está pasando hoy Estados Unidos-Venezuela, ¿cómo se revisa en materia económica para la región también? Porque cualquier tipo de intervención que se haga en Venezuela tiene un impacto directo en la región. Sí, hay cualquier escenario que puede pasar. Esto es muy especulativo, hay que esperar que los hechos vayan sucediendo. Estamos hablando, por ejemplo, que si esto puede generar el día de mañana una crisis humanitaria o no, si puede haber un desplazamiento masivo de gente o no, no lo sabemos, porque no sabemos qué va a pasar en el minuto siguiente. Entonces, por lo pronto, simplemente es estar atentos. Eso es lo que yo creo del lado nuestro en el banco. Lo que hemos hecho siempre es esto, tratar de monitorear qué está pasando y estar disponibles para hacer algún tipo de solución si es que está al alcance nuestro hacerla. Obviamente, lo ideal sería que se solucionara el conflicto que se está generando. ¿Qué tanto el panorama de seguridad o de orden público que hoy tiene Colombia puede definir las acciones de la CAF con nuestro país? Es decir, si ustedes van o ven una oportunidad de crédito, ¿revisan el panorama de seguridad que hoy vive el país? No. Mi función es ayudar al gobierno, a la empresa privada, a los gobiernos locales, a tener un acceso al financiamiento seguro en proyectos que activen el desarrollo. Y el desarrollo es lo que tiene que ayudar de alguna manera a contener los problemas de inseguridad. América Latina hoy lidera 12 de 15 mercados criminales transnacionales a nivel mundial. Lidera el tráfico de armas, lidera el tráfico de personas, lidera la trata de personas, lidera la minería ilegal, lidera el narcotráfico, por supuesto, el negocio asociado al secuestro, a la extorsión. En todos estos mercados criminales transnacionales, América Latina está de primero. Entonces, esto es un problema serio en la región hoy, no es un problema solamente de las encuestas en Colombia. Al contrario, la inseguridad es tal vez de las mayores razones para invertir en desarrollo. Es decir, entre más inseguridad haya, más inversión y más trabajo en desarrollo tenemos que hacer para contener el problema. No podemos dejar que el mercado criminal se trague a los países de América Latina y el Caribe. Si nosotros no actuamos rápidamente y mejoramos la capacidad de respuesta coordinada, va a ser muy difícil contener la expansión del crimen en América Latina y el Caribe. Estados Unidos persigue a un petrolero que se negó a ser intervenido frente a las costas de Venezuela. La embarcación estaba sancionada por el gobierno de Trump por supuestamente tener vínculos con el régimen iraní. Este es el Vela 1, el petrolero que Estados Unidos persigue frente a territorio venezolano. Inicialmente, funcionarios de Washington informaron que la embarcación fue interceptada, pero posteriormente aseguraron que no se logró su captura y siguió navegando. La Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de una embarcación sancionada de la flota oscura que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela. Está navegando bajo bandera falsa y bajo una orden judicial de incautación. Según explicaron los funcionarios, el petrolero estaría registrado en Panamá, pero navegaba con una bandera falsa de Guyana. Este es el segundo operativo contra un petrolero este fin de semana. Durante el amanecer del sábado, fue incautada una embarcación llamada Centuries, cumpliendo así la promesa de Donald Trump de bloquear los petroleros que intenten entrar y salir de Venezuela. Pero desde el derecho internacional, ¿qué tan legales son estas acciones?
Si bien está dentro de la dinámica de las sanciones norteamericanas, no se puede negar que se para en una línea muy delgada del derecho internacional y para muchas interpretaciones esto es una violación del derecho internacional y particularmente de muchos de los acuerdos de comercio internacional. El gobierno de Trump lleva 4 meses efectuando una operación que, según asegura, busca combatir los carteles de droga latinoamericanos, pero con un particular énfasis sobre el vecino país. Hasta el 18 de diciembre, Washington hundió casi una treintena de embarcaciones supuestamente cargadas con estupefacientes, tanto en aguas del Caribe y del Pacífico, con un saldo de más de 100 muertos. En otras noticias del mundo, en Nigeria, las autoridades confirmaron que ya está en libertad el último grupo de 130 estudiantes secuestrados el mes pasado en una escuela religiosa. A comienzos de diciembre, otros 100 alumnos fueron entregados a funcionarios estatales, pero el paradero de los restantes era todo un misterio. Previamente, 50 más habían logrado escapar. El país africano continúa sumido en una ola de inseguridad que incluye desde yihadistas hasta otros grupos armados. El encuentro navideño de Caracol y Pepe Ganga llegó a Tumaco, en Nariño. Niños del pueblo indígena Aguá recibieron muchos regalos en medio de una fiesta gastronómica y musical. A 40 minutos del municipio de Tumaco, la perla del Pacífico en Nariño, Noticias Caracol y Pepe Ganga llegaron a su 5º encuentro navideño. A ritmo de marimba y con una armonización ancestral de la comunidad y la tierra, el pueblo indígena Aguá nos dio la bienvenida. Sí, algo espiritual, ¿no? Que estemos con alegría el año nuevo que viene, que recibamos con armonía, alegría, que estemos bien, más que todo que estemos alentados, desde los niños, mayores, jóvenes, mamitas, papitos, todos que recibamos el año nuevo, significa la armonización, ¿no? Una comunidad que hoy está asentada en 3 zonas, Nariño, Putumayo y Ecuador, y que lucha por la conservación de su cultura y sus raíces representadas en artesanías, comida, baile, música y medicina ancestral. Tenemos mochilas, tenemos llaveros y manillas representando los colores propios del resguardo Piguambí Palangala. Por otro lado tenemos aquí el canasto tejido en yaré, que es un bejuco que se encuentra en la montaña, y también la damajagua, que era donde se colocaban los vestidos anteriormente. Hemos trabajado para preservar nuestra cultura, nuestra identidad cultural como pueblos milenarios, y uno de los objetivos es que la juventud, los niños, las niñas puedan conocer de nuestro proceso, se empoderen del proceso, de lo que significa para nosotros la cultura, de lo que significa para nosotros la madre tierra, toda nuestra soberanía alimentaria, todo nuestro tejido, toda nuestra artesanía. Y así, haciendo un homenaje a sus costumbres y raíces, más de 300 niños recibieron el espíritu navideño de la mano de Pepe Ganga. ¿Cuál es tu nombre? Tiago. ¿Qué significa la Navidad para ti? Felicidad. Felicidad y estar alegre con mi familia. Recordando que la Navidad siempre será sinónimo de felicidad. Desde el departamento de Nariño, les deseamos a todos ¡Feliz Navidad! 8 de la noche, 25 minutos. En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, familias de mercenarios colombianos desaparecidos en este conflicto buscan ayuda internacional para saber del paradero de sus seres queridos. Y es que algunos militares en retiro decidieron enlistarse en las tropas ucranianas para combatir contra Rusia, motivados por jugosos salarios que en muchas ocasiones resultaron ser engaños. Yo solo quiero dar es con mi hijo. Ya son más de 3 meses desde que Sonia Esquivel dejó de saber el paradero de su hijo, Duan Felipe, quien viajó a Ucrania a participar en la guerra que ese país enfrenta contra el gobierno ruso. Pues de Ucrania, los sargentos, nadie me ha llamado todavía a darme razón de mi hijo. Nadie nos ha llamado, solo que está desaparecido, y yo solamente quiero que me ayuden allá el gobierno de Ucrania a dar con mi hijo. Quiero que por favor se pongan la mano en el corazón, porque no saben la incertidumbre con la que yo vivo todos los días que soy su mamá. Como ella, hay cientos de familias que han perdido el contacto con su ser querido hace meses e incluso años, y hoy solo buscan respuestas. Fuimos conscientes que él no se fue para un juego, él se fue a una guerra,
y de eso estábamos todos conscientes. Lo que no sabíamos era que si él caía en esa misión o en alguna de las misiones a las cuales él se fue a trabajar, lo que no sabíamos era que el cuerpo no lo iban a dejar allá abandonado. Aunque no se sabe exactamente cuántos colombianos han desaparecido o muerto en esta guerra, la Cancillería tiene registros de 268 desaparecidos y 98 muertos en Ucrania, y 4 desaparecidos y 3 muertos en la Federación Rusa, con corte a octubre de 2025. Algunas de estas esposas, madres o hermanas incluso han viajado hasta Ucrania, pero allí tampoco han conocido el destino de sus familiares. Ellos no le dan información a uno nada, o sea, para uno conseguir una información ahí es demasiado compleja, me he metido por todos lados. Pues Ricardo era bastante conocido, tenía bastantes amigos y pues con lo de ellos fue lo que como tratamos de buscar información de qué había pasado y según los hechos fue un dron que cayó y lo atacó. La Cancillería indicó que puede contactarse con las autoridades ucranianas o rusas para ayudar a identificar a los connacionales y que cuenta con el Grupo Interinstitucional sobre Asuntos Relacionados con Mercenarios. Sin embargo, su alcance es limitado, pues no puede adelantar investigaciones allí o asumir los gastos de la repatriación de un fallecido. Es por eso que varias de estas familias se unieron para crear la ONG La Voz de los que no están, con el fin de guiar a quienes están en esa misma situación. Actualmente la ONG tiene un registro de 167 personas en esta condición, 167 desaparecidos, que significa 167 familias con esta ausencia y con esta problemática. Ahora nos encontramos en la búsqueda de ayuda internacional porque estas pruebas de ADN tienen un costo alto, complejo, de 500 a 800 mil pesos pueden rodear estas pruebas de ADN. Y muchas de las familias de estos soldados son familias que se encuentran en territorios rurales de estratos socioeconómicos muy bajos. Y mientras estas familias colombianas esperan respuestas, en Europa se abre la posibilidad de un acuerdo para acabar la guerra, que en febrero del otro año ya cumplirá 4 años. Con esto terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Ya vienen Los Informantes. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.